Muy bien, pues José María, bienvenido al podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ti, Rodrigo. Oye, pues los temas que me gustaría platicar el día de hoy, conversar acerca es acerca del liderazgo, ¿no? Entiendo que llevas ya muchos años en la posición en la que estás, Ujú. tienes mucha experiencia en ello y nos conocimos hace relativamente poco en Correcto. el Two Days de Alfredo Culebro. Y me llamó mucho la atención, ¿no? La forma, el approach en el que estuviste ahí, ¿no? Lo que decía Alfredo un poco de ser el producto del producto Ujú. y estar ahí como entrenándote y conectar con otras personas. Me gustaría antes de todo esto, de esta plática, conocer un poco y preguntarte quién eres tú. Ok, con todo gusto. Siempre esa pregunta te da una amplísima posibilidad de respuestas, ¿no? Puedes ver y responder desde varias perspectivas. Yo te voy a responder desde la persona. Soy un ser humano como cualquier otro, con un origen en Yucatán. Yo nací en Mérida, Yucatán, hace ya una buena cantidad de años. Y te puedo decir que he sido una persona que ha ido creciendo, desarrollándose y aprendiendo todos y cada uno de los días de la organización. En la vida todos tenemos y enfrentamos cambios que nos van formando, que nos ponen en una perspectiva de una circunstancia que no conoces y que no dominas, que tienes que desarrollar habilidades, que tienes que desarrollar conocimientos y que tienes que desarrollar fortalezas para poder seguir adelante. Como te decía, soy un ser humano normal, una vida normal y tradicional, dos hermanas, unos padres maravillosos, una niñez bastante tranquila y feliz, mucho juego, mucha calle, mucha bicicleta y demás. Y uno de los temas que yo creo que marcaron el quién soy y cómo soy, cuando tienes la oportunidad de nacer en una casa en la que nada hay en exceso, pero no falta nada, entiendes y dimensionas la importancia que tiene para cada uno de nosotros esforzarse a lograr las cosas y definir qué vas a querer hacer en la vida, qué no vas a querer hacer en la vida, y entonces plantearte una trayectoria que te permita seguir en ese sentido. Y así fue que yo dije, pues yo quiero ser una persona que logre sus objetivos y que avance. Te puedo decir que uno de mis primeros objetivos fue, quiero ser piloto aviador. Después de varios intentos me tocó esto más o menos. Tú no eras ni proyecto todavía, Uh-huh. estoy hablándote de los 70 y algo, 80s, donde hubo una crisis gigantesca en la aviación. Entonces, en casa me dijeron, pues si es lo que quieres, veremos cómo lo haces, pero ¿por qué no investigas a ver cómo está la situación? Me puse a investigar y me di cuenta que no iba a ser el camino. Sin embargo, cuando terminé la preparatoria, una opción para entrar a estudiar como controlador de tránsito aéreo, y dije, bueno, pues es lo más cercano y el día de mañana podré combinar. Y en toda esta trayectoria, en toda la vida, me di cuenta que una de las cosas más apasionantes que existen en el mundo es el ser humano. Es la cosa más compleja y por lo mismo más apasionante que hay. Y desde muy chavo también empecé a decir, bueno, si no voy a poder ser piloto, me encantaría ser psicólogo. Y terminé después de ser controlador y darme cuenta que trabajar en el gobierno no es lo mejor que te puede pasar. Terminé decidiendo dejar la carrera y empezar otra vez a estudiar y estudiar la carrera de psicología. Soy psicólogo, estudié dos especialidades, me refiero al final de la carrera tienes que decidirte por qué camino vas a seguir. Yo tomé dos, la parte laboral y la parte clínica. Sin embargo, también me di cuenta que la parte clínica es maravillosa, pero la parte laboral es la que te da de comer a corto plazo. Entonces tuve que decidirme en ese sentido. Y así como esto que te platico, también me tocó un momento dado decidir, no quiero seguir este camino solo, entonces tuve que decidir con quién casarme. Creo que hice un buen proceso de selección en medio de la carrera. Soy una persona felizmente casada desde hace 35 años, eh, padre de dos hijas maravillosas, y una persona que siempre, y que sobre todo en los últimos años, yo te puedo decir que si lo vemos de la parte laboral, he trabajado desde que tengo 13, 14 años, eh, con retos cada vez mayores. Y desde siempre decidí que en el mundo laboral tienes dos alternativas: o te quejas de la circunstancia que vives o haces algo para cambiarla y mejoras. Y en ese sentido decidí siempre trabajar todos los días en ser la mejor versión
que puedo tener. Y eso implica muchas cosas. Estudiar, aprender, colaborar, formar equipos, desarrollar proyectos y comprometerte siempre a estar en una organización que te llene, porque si no, no tiene sentido y no vale la pena seguir. Y aquí estoy, después de muchísimos años al frente de recursos humanos en una diversidad de empresas, la gran mayoría del tiempo, el 90% de mi vida laboral posterior a la carrera de psicología fue en la industria farmacéutica y últimamente en la industria del consumo, en una empresa muy divertida que se llama Crayola, donde la creatividad, que es la cosa más maravillosa que uno puede desarrollar en el ser humano, es la base y la esencia del negocio, y estamos innovando, inventando cosas muy interesantes en recursos humanos con un equipo también maravilloso. Eso yo, ¿cómo ves? ¿Cómo escogiste tus caminos? Por ejemplo, el hecho de tener una familia, ¿no? De escoger con quién casarte, ¿no? Y el cómo eso impacta en tu vida. Claro. Y los giros que has dado de forma profesional también han sido, me gusta pensar que a conciencia propia, ¿no? O sea, ya con un camino muy marcado y decisiones muy bien orientadas. En términos generales, los seres humanos podemos decir que todas las decisiones que tomamos y los caminos son parte de un plan perfectamente bien estructurado y demás. La verdad es que cuando llevas tantos años viviendo como los que yo llevo, también te das cuenta que la vida te pone retos de los cuales nunca vas a poder saber cómo hacerlo. Y de lo que tienes que estar consciente es de que estás tomando la mejor decisión posible en cada uno de los momentos, de acuerdo a la información que tienes, al momento que estás viviendo, a todas las circunstancias que están alrededor. Lo que sí te puedo decir es que siempre cada una de las decisiones fueron muy bien pensadas, muy bien meditadas, analizando pros, contras, riesgos, sobre todo hablando de la parte laboral. De la parte familiar, sentimental, pues no, ahí te dejas llevar también, no es que no lo hagas, o sea, sí haces un buen análisis y demás, pero también te dejas llevar mucho por la emoción. Y esa sincronía que tienes que encontrar en la persona que te va a acompañar toda la vida, porque al final de cuentas es eso, es un cómplice, un socio, un alguien que va a estar contigo en los proyectos que haces. Y te puedo decir que en ese sentido he sido afortunado porque a lo largo de estos años casados cambiamos de país y cuando le dije a mi esposa me dijo, si tú crees que es lo mejor, va, te acompaño. Nos cambiamos de ciudad varias veces en el mismo país, me refiero a México cuando regresamos, y en todos los proyectos siempre tuve alguien que me dijo, te apoyo. Y después de que las niñas agarraron su camino, también me tocó decir, yo te apoyo, tú arráncate en lo que deseas hacer y voy a estar ahí contigo. Entonces, sí, uno siempre tiene que estar claro, la vida te pone, no todos los días, pero muy frecuentemente, caminos divergentes y tomar las decisiones generan una buena cantidad de incertidumbre, pero tienes que estar consciente que estás tomando la mejor decisión posible en cada uno de los momentos que sigues. En cada decisión importante de tu vida en la que hubo incertidumbre, ¿cuál dirías que fue la forma de atravesarlo? Híjole, yo creo que no hay una forma de atravesarlo, yo creo que hay una serie de componentes que tienes que reunir para que se puedan dar. Lo primero que tienes que hacer es analizar todas las opciones que tienes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? Y de todas las opciones que se están presentando, ¿cuál es el mejor camino que puedes seguir? Analizar lo que tienes y lo que te falta para llevar ese camino. Yo creo que el elemento que es consistentemente importante y que tienes que tener es ser consciente de qué tienes y qué te falta, y ese qué te falta es qué vas a hacer para cerrarlo. Lo único que no puedes hacer es quedarte en la inactividad y decir, bueno, voy a intentar esto, a ver cómo me va, deseando que mágicamente la cosa llegue, y la verdad es que no es así. Normalmente, cuando tú ves una persona que está logrando los objetivos que se ha planteado, hay mucho trabajo atrás, hay mucho esfuerzo, hay mucho estudio, hay muchos ensayos y muchos errores. Y la verdad es que los errores enseñan brutalmente. Y lo que sí necesitas es la convicción, porque la convicción siempre va acompañado de energía. Y la energía es lo que te va a hacer que si cada vez te pares y vuelves a caer, te vuelves a parar. Y cada vez que te paras siendo diferente, mucho mejor formado. Y eso seguramente te da la oportunidad de ir enfrentando lo que vas viendo. Y también uno tiene que estar preparado para humildemente decir,
pensé que este era el mejor camino y no lo es. Voy para atrás y busco otras alternativas, porque también pasa, hay que terquear hasta cierto límite en esto es lo que quiero lograr. Y cuando ves que no, a lo mejor desistes de lo que estás buscando, o a lo mejor desistes del camino, buscas una forma diferente de abarcarlo y siempre buscando llegar. Fíjate que he escuchado de un par de mentores posturas un poco opuestas, ¿no? Y llama mi atención justo por lo que mencionas ahora de que en algún momento tienes que decidir si lo dejas o continúas y estás ahí de terco. Y ambas posturas son las siguientes. Uno de mis mentores me decía, creo que ves resultados cuando te aferras a una cosa difícil. La repites muchas veces e incluso la sigues repitiendo cuando ya parece aburrido y que no tiene propósito. Ahí es cuando encuentras una maestría, como por fuerza, ¿no? Por obligación, por fuerza de voluntad. Y la otra persona, no sé si seas familiar con este concepto, el sunk cost fallacy, que es básicamente cuando tenemos miedo de dejar algo porque ya le invertimos mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces creo que ambas son muy válidas, pero todo al final del día es con base en el criterio de cada quien, ¿no? Y las experiencias. Claro. En este caso, me imagino que tú has aplicado ambas de alguna manera, ¿no? Claro. En el caso de ser consistente con algo, ¿cuál ha sido esa decisión? Mira, y normalmente pasa así. Hace poco escuché la entrevista que le hicieron a un atleta mexicano destacado y decía que él siempre intentó ser deportista de alto desempeño en una actividad que nunca pudo. Y lo llevó a tomar una decisión completamente diferente, me refiero a otra actividad, y se dio cuenta que eso era lo suyo. Pudo haberse aferrado a esto y nunca brillar. Es muy común escuchar en un país como México decir, cuando tú hablas con adultos y les preguntas, bueno, ¿cómo era este chavo? Pues yo iba a ser futbolista y lo intenté. Y llegó un momento en que se dieron cuenta que por más que hicieran, no iban a ser Messi, no iban a ser Cristiano, y no iban a tener la oportunidad que estaban buscando como la estaban buscando. Y decidieron en algún punto cambiar y perseguir un sueño diferente, pero igualmente importante. Y en mi caso, déjame te lo pongo así, yo hubiera querido y me pude haber aferrado a ser piloto y terminar a lo mejor no realizando todo lo que adicionalmente a la carrera se hubiera podido dar. Y llegó un momento en que dije, esto, por más que lo intente, no voy a lograr lo que yo estoy pretendiendo, pero hay otras alternativas que te pueden dar el mismo nivel de plenitud, de logro, de sensación de alcance y demás. No creo que haya una receta única que te diga, mira, tienes que intentar tantas veces y si no, entonces ya te das por vencido, cambias de proyecto o algo por el estilo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que perseguir sus sueños. Pero también tenemos que estar conscientes que hay ciertos momentos o ciertos factores que te pueden decir, no va por allá, por más que lo intentes y lo logres. Y hay otros factores que al contrario, lo que te tienen que decir es, nada más que tienes que ser mejor, porque si no, no vas a brillar. En la vida, lo que te puedo decir que sí he aprendido es que no hay una receta única. One size fits all no existe. Pero sí, lo que sí es importante, y qué bueno que lo dijiste así, es que siempre puedes recurrir a mentores, a personas que han intentado muchas cosas, a personas que porque lo han intentado tienen una perspectiva mucho más amplia de la que tú tienes en el momento, que si los escuchas, literalmente los escuchas, pones atención a lo que estás diciendo y lo más importante, los retas, te van a dar elementos adicionales que te van a poder permitir a ti tomar tu mejor decisión. El ser humano, si lo vemos así, antiguamente, cuando digo antiguamente, hace más de 1000 años, seguían los consejos de los sabios, que eran quienes ya habían vivido lo que estaban viviendo los demás. Te decían, si sigues empujando esa pared no se va a caer, mejor sáltala, darle la vuelta y va a ser más rápido. Hemos en cierta manera perdido mucho vamos a seguir el consejo de los viejos. Sin embargo, gentes sabias, no necesariamente viejas, hay muchas. Y cuando alguien te aprecia y cuando alguien tiene la capacidad de decirte, esto es lo que yo veo y estos son los lineamientos que te doy, lo que yo he vivido, mi experiencia, y comparas y escuchas a varios, tienes la capacidad de tomar la mejor decisión para cada uno de nosotros. Ahora, en una cuestión de liderazgo, ¿no? Esto que mencionas de los mentores, creo que ya con cierta experiencia
puedes considerarte uno, ¿no? En muchos aspectos, sobre todo por la vida que desempeñas. Una familia, una vida profesional, muchas personas a tu cargo. En la parte profesional, ¿cómo llevas tú el liderazgo? Para ti, ¿qué significa liderazgo? Puta, liderazgo es todo. Y curiosamente decir, oye, ¿qué es liderazgo? Puedes buscarte la definición de cualquier libro de formación y vas a encontrar una gran cantidad de cosas. Pero liderazgo, esencialmente te puedo decir que no es más que líder es aquella persona que es claro en sus ideas, claro en sus metas, claro en los objetivos que quiere lograr y congruente entre lo que piensa, dice y hace. El líder es el primero que pone el ejemplo, el líder es el primero que impulsa a un equipo, el líder es el primero que hace que la gente se enganche en proyectos, no porque tienes el poder de empujarlos, sino porque lo que le estás proponiendo es brutalmente importante para el proyecto individual y personal de cada uno de ellos. Cuando tú logras poner una visión común en todo un equipo, en toda una organización, en una familia, en lo que digas, y esa visión es lo suficientemente atractiva, completa, que invite a las personas a hacer la realidad, entonces estás pudiendo ser líder y entonces estás pudiendo verdaderamente hacer transformaciones profundas en cualquier actividad a la que te dediques. ¿Qué implica ser líder? Implica ser un visionario, una persona congruente, una persona que escucha, que es humilde en entender cuando lo que está empujando no es la mejor forma de hacerlo, y que escucha a los demás y que va complementando su proyecto, porque además esos proyectos, esas visiones tienen que irse arretando cada tiempo, porque el momento, la circunstancia y lo demás va cambiando. Y esto puede retar un poquito más, o si no pones atención a esos elementos, puede hacer que o no llegues o que llegues a un costo muy alto, mucho más de lo que tendría que ser. Entonces tienes que saber escuchar, tienes que saber además, tienes que ser una persona sensible, que puedas leer lo que está detrás de lo que te está diciendo en primera instancia la persona. Tienes que ser todo eso para poder ser un líder. Entonces, la mejor definición de liderazgo es eso, es verdaderamente vivir tus proyectos, ofertarte, engancharte, hacerte el primer impulsor de esto, y este ejemplo y esta convicción y esta verdad en lo que haces va a hacer que los demás te sigan y te acompañen. En la parte de liderazgo que mencionas, ¿no? De los demás, de predicar con el ejemplo, creo que hay algo que ha estado pasando en México y lo he detectado gracias a las conversaciones que he tenido con muchas personas y de tener también algunos clientes y colaboradores de los cuales he aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo del el trabajo en equipo, las dinámicas organizacionales, todo esto. Y es que muy recurrentemente se les olvida a los líderes que sus colaboradores, sus subordinados, son personas. Claro. No solo son máquinas de trabajo. Y creo que eso pasa mucho. Luego, por ejemplo, he visto que estas empresas muy grandes, ¿no? Ya con equipos gigantescos, contratan a otras empresas para que les den bienestar, pero lo ven como una cuestión de rendimiento. Y esto me remonta un poco a la filosofía del señor Servitje, de Bimbo, que su departamento se llama Departamento de Personas, no Recursos Humanos. Y llama mi atención porque justo él, su filosofía desde el inicio es, estamos trabajando con personas, no es un recurso. Entonces, esa parte, ¿tú qué opinas del bienestar, del cómo se está viendo ahora y de qué modificaciones o qué implementaciones o qué mejoras se le deberían de hacer? Creo que es una pregunta muy interesante. Utilizo un ejemplo que viví recientemente. Se acercó uno de los gerentes a compartir una circunstancia que estaba viviendo con una persona que acaba de renunciarle, una persona muy importante para el área y que le acaba de renunciar. Y que curiosamente habíamos vivido un momento muy, muy interesante el día anterior, en el que esta persona llegó, quien renunció, estaba enferma, se sentía mal. Fue al médico, la doctora le dijo, mira, tómate esto, en 2 o 3 días va a estar bien, pero puedes regresar a trabajar. Para el jefe fue muy sencillo, la doctora dijo que puede trabajar, a trabajar y se acabó.
Y cuando yo me la encontré, le di la cara y la vi verdaderamente que se sentía mal. Digo, ¿te sientes bien? La respuesta inmediata fue, pues no, me siento muy mal. ¿Y qué hace acá? Bueno, pues es que la doctora dice que puedo trabajar y mi jefe dice, pues que tengo que trabajar. Entonces, fui y hablé con el jefe y le dije, oye, pues, se siente mal. En ese momento hubo una curiosa situación de decir, pero el procedimiento dice que puede estar y que va a rendir y demás. Y lo único que se me ocurrió decirle en ese momento es, cuando tú te sientes mal, ¿qué porcentaje rindes? ¿No? Y no hubo más que decir, me dijo, Dan, tienes toda la razón, que se vaya. Mucho de lo que le falta al líder es esto, es decir, tengo que estar consciente de lo que está pasando en la persona para poderlo hacer miembro y hacerlo sentir el miembro del equipo, porque al final de cuentas tú le puedes, hace muchos años en la industria farmacéutica yo decía que las grandes marcas de empresa enamoran a las personas y entran a trabajar pensando en que todo esto es lo mejor que te va a pasar. Yo decía siempre, si la mejor empresa es la que más paga, esas empresas deberían tener una rotación cero. Sin embargo, en aquel entonces, una de las empresas más grandes era Pfizer, tiene una rotación del 25-30%. Entonces, caray, algo no me checa, porque pagas mucho, pero la gente se va y no se queda. ¿Qué pasa con esto del bienestar? Puede que sea lo mismo bienestar, diversidad, inclusión. Creo que se está convirtiendo en una moda, en tengo que cumplir, tengo que esforzarme por darle bienestar a mi gente, pero lo tomas entonces como voy a contratar a alguien que les dé bienestar porque yo no tengo la capacidad de saber qué es lo que busca cada uno de ellos y qué necesita. Yo creo que si lo ves así, bienestar es asegurarte que la persona tiene lo que requiere para dar su mejor desempeño, y lo que requiere es desde lo más elemental, dónde está luz, información, equipo y demás, hasta tiene claridad en la información que necesitas, tienes un líder que es humano y que entiende lo que estás viviendo y que te puede dar elementos para atender lo personal y enfocarte también a lo demás. Buscar empresas que te ayuden a saber cómo enganchar más a tus empleados, no como una inversión que va a dar un rendimiento, sino como algo que garantice que se van a sentir, claro que es útil cuando tu propósito es ese. Pero también si no estás consciente de que tengo que hacer lo que se requiera para garantizar que voy a tener café en las mañanas, porque todo el mundo llega y toma un café, garantizar que voy a tener agua, atender temas de salud, atender temas laborales, estar atento a lo que pasa con los empleados, generar un liderazgo que sea congruente y consciente y consistente con lo que estás diciendo. Todo lo que te puedan dar las empresas va a funcionar con algunos, pero no te va a dar una diferencia muy grande. Y te decía lo hermano con diversidad e inclusión, porque ahorita todo el mundo quiere ser inclusivo, todo el mundo quiere estar en la ola de la diversidad e inclusión, y estamos pensando en género, orientación sexual, raza, y dices, espérate, esto es mucho más allá de qué estás haciendo por aquellas personas que no tienen las mismas capacidades que tú. ¿Cuántos empleados tienes que tienen problemas de audición, tienen problemas de visión? ¿Cómo has adaptado tu organización para atenderlo? ¿Cómo estás haciendo para que el empleado esté en un ambiente tal que no es, vamos a ponerle juegos, vamos a ponerle cojines y demás, que sea un ambiente facilitador al logro de sus actividades? No hay forma de que un empleado que no esté bien, que no esté al 100 en lo individual, rinda como tiene que ser. Pero puede ser que esté al 100 y si no tienes la claridad, la información, el seguimiento, el arropamiento desde el punto de vista del líder, tampoco vas a lograr mucho del empleado. Entonces, son todos los elementos que tienes que estar considerando para poner el mejor momento anímico y laboral para que la gente dé su máximo. Hace un momento, fuera de cámara, platicábamos de los retos, ¿no?, que enfrentan las organizaciones hoy en día. Me gustaría repetir un poco esa línea, claro, para que las personas escuchen, ¿no?, un poco de lo que son los retos de hoy en día para empresas tan grandes como lo es Crayola. Claro, lo que te decía va mucho en ese sentido. Independientemente de la empresa en la que estés, el sector en el que estés, hay un entorno que es similar para todos. Estamos en un país en el que la economía está muy complicada. Se acaba de decir que este trimestre decrecimos y al cierre del año vamos a haber decrecido, con una población creciente, lo cual quiere decir menos circulante, menos dinero. Si tú platicas con las personas, independientemente de cuál sea
la empresa en la que estén, que está en el sector de retail, te van a decir que hay cada vez menos gente yendo a comprar y cada vez comprando menos en cada ticket. Entonces, ante una situación de incertidumbre, de bajos recursos, de muchas presiones, con presupuestos limitados, porque si no tienes más ventas y más utilidad, menos presupuestos para gastar, estás en un entorno que es similar para todos. Y en ese entorno que es similar para todos, cada uno de los líderes tienen que resolver esa situación, la macro, pero también enfocarse en su organización y ser líderes que aún y a pesar de eso le den a sus empleados el empoderamiento, la información, la guía, el engagement que se requiere para lograr los objetivos que se están poniendo, independientemente de lo que esté pasando en el mundo y en México en este momento. Yo creo que uno de los grandes retos del liderazgo en este momento es eso. Es cómo asegurarte que estás tomando las mejores decisiones, cómo poder hacer una planeación del próximo año cuando no sabes siquiera cómo va a empezar el próximo año o cómo va a terminar este año, con cambios cada bimestre o trimestre de presiones de Estados Unidos y demás. Pero lo que tienes que estar claro es, independientemente de lo que pase, esto es lo que tienes que lograr y cómo convencer a los empleados de que aún y a pesar de las circunstancias lo tenemos que lograr. Todos los líderes, todos los jefes, todos los gerentes, todos los directores, estamos viendo el mismo entorno, extra empresa, pero nos ponen allá para resolver eso y garantizar que tu organización tiene que salir adelante y tiene que lograr o superar los objetivos que tiene, si no, no eres la persona indicada para el reto que estás teniendo. Cada una de las empresas y cada uno de los líderes va a tener habilidades diferentes, momentos diferentes, para plantear y llevar a los empleados en alguna dirección. Implica tomar decisiones difíciles, implica ser claro en lo que tienes que darle a quienes están para hacerlo, porque a final de cuentas la organización va a avanzar tan bien y tan rápido como el más lento y el más desenganchado de los empleados que tenga. Y en la medida que tengas a más gente empujando y dirigido en una sola dirección, de mejor manera va a hacer que se logren las cosas. Y el área de personal, el área de gente, el área de recursos humanos, como le quieras llamar, casi ahora todo el mundo le dice people o gente, es un área muy importante. No por lo que vayas a hacer en la función, sino porque como jugador del negocio tienes que ser quien le dé este componente adicional a las estrategias que haces, y ese componente es: ¿y cómo vamos a hacer que lo que estamos diciendo en el grupo directivo sea claramente percibido y asimilado por la organización? Porque si no, no va a pasar. Es curioso, cuando tú estás en una junta de directores, todos están pensando en números financieros, números de producción, resultados económicos y demás. Y cuando tú le dices: ¿y la gente qué va a entender de eso? ¿Y cuándo vamos a asegurar que todo eso se convierta en algo que mueva a la gente en esa dirección? Todos se quedan un poquito callados por algún tiempo. Y se nos olvida que las empresas no son fierros, no son paredes, no son máquinas, porque eso, puedes tener las máquinas más eficientes, si no tienes a la gente lista, no va a pasar nada. Puedes tener el mejor producto y si no tienes la estructura comercial, la estrategia de aproximación al cliente, no va a pasar nada. Quien hace la diferencia es la gente. Y a veces los últimos que vemos son a las personas. El reto que tenemos nosotros es en ese comité siempre ser el primero que diga: necesitamos enganchar a todos en este proyecto, si no, no va a pasar. Ahora me gustaría hacerte un par de preguntas, una enlazada con la otra. ¿Cuál es la mayor cantidad de personas que han estado a tu cargo al mismo tiempo? Al mismo tiempo, el equipo más grande que he tenido fue de 20 personas. Ok. Y el más chiquitito fue 0, o sea, yo solo. Y aún así había que lograr las cosas. directamente, ¿a cuántas personas impactaban ese grupo de 20? O sea, tu dirección, ¿a cuántas personas impactó? En la organización más grande que tuve llegamos a ser 1,800, 1,900 empleados. Ok. Realmente llegamos a los 2,000 en todos los países de México hasta Chile. Y con tantas personas siendo impactadas directa o indirectamente por tu liderazgo,
hablando de liderazgo, ¿cuál dirías que es la cualidad que debe ser prioridad si tuvieras que escoger solo una? Así, la primera en la lista. Esto es indispensable. Difícilmente puedo decir una, cuando menos hay dos que son indispensables, que es congruencia y apertura. Congruencia en lo que te decía, tienes que ser claro en qué estoy buscando, por qué, y mostrar y demostrar todos los días que estoy viviendo en eso y que todo lo que hago está dirigido hacia eso. Y apertura en dos sentidos. Apertura en mostrarte cómo eres. A final de cuentas somos humanos. Es algo que pasa comúnmente. Luego los empleados dicen, no, los jefes que están allá en un mundo etéreo, en el paraíso, donde todo es mágico. La verdad es que no, somos seres humanos que estamos viviendo situaciones cotidianas, personales, en casa, y tienes que además estar enfocado en poder llegar a eso. Entonces, es ser abierto a mostrarte como eres, a mostrarte incluso en algunos momentos vulnerables como eres como ser humano, pero al mismo tiempo la apertura para escuchar, para entender, para poder incorporar lo que está viviendo a esto, a esta congruencia y este pragmatismo que también tienes que tener para hacer que las cosas pasen. ¿Consideras que el bienestar es una parte esencial de la cadena? Por ejemplo, ¿es esencial para tener equipos o es algo que incluyes y te das cuenta en el camino? El bienestar, a final de cuentas, es algo que vas construyendo todo el tiempo, porque no hay un bienestar. Creo que cada uno de nosotros tiene una definición diferente de bienestar y lo que unos persiguen no necesariamente es lo que la gran mayoría va a buscar. Lo que tienes que asegurar es que, y déjame te lo pongo así, lo que tienes que asegurar es que, como pasa con el comedor, nunca le vas a dar gusto a todos, pero tienes que buscar lo más amplio y lo más vasto que permita a la gente estar bien, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es el bienestar? Para mí es eso, tienes que estar enfocado a garantizarle a la gente un espacio tal que lo nutra y le dé la capacidad y la oportunidad para dar su mejor esfuerzo. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. ¿Y cómo lo vas a ir trabajando? Tendrás que ir buscando el momento de la organización, el momento del equipo, el momento de la gente, pero tiene que estar presente sin lugar a duda. ¿Tú ese conocimiento sobre el bienestar con tus equipos, lo descubriste o era algo que ya tenías como implantado en tu mente, en tu forma de pensar? No, yo creo que lo vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo. Te puedo decir, cuando inicié mi carrera laboral, y hace muchos años de esto, era difícil que las empresas pensaran en el bienestar de la gente. Lo que decían es, este es el trabajo, esto es lo que tienes que hacer y dale. Y era muy difícil que en aquel entonces alguien dijera, oye, no, pero es que necesito, me falta, y si no me das, y si no puedo hacerlo desde mi casa, no voy a tener la oportunidad de lograrlo y demás. Era muy difícil en aquel entonces. Afortunadamente el mundo ha ido evolucionando, las organizaciones han ido evolucionando en ese sentido y cada vez están más conscientes de que si la gente es la que te va a dar el resultado, tenemos que garantizar que esté en las mejores condiciones posibles dentro de las posibilidades de las organizaciones para hacer que esto pase. Y eso lo tienes que descubrir, lo vas descubriendo y ahí tienes que estar en esta apertura que te decía para verdaderamente entender qué está pasando con la persona y por qué no, o por qué este sí y este no están logrando las cosas en un mismo ambiente, en una misma circunstancia para poder adaptar y darle a ese otro lo que le está faltando. Como líder, ¿qué tan importante crees que es nunca dejar de aprender? Brutalmente importante. La persona que deja de aprender, déjate como líder, como ser humano. El que deja de aprender va a morir. No hay forma de vivir sin aprender. Y todos los días tienes que estar aprendiendo y tienes que aprender de todo. Si no quedas fuera de, y si hablamos del mundo laboral o del líder, el líder que no se actualiza, el líder que no se enfoca, el líder que no conoce, que no se reta a ser cada vez mejor, va a desaparecer. ¿Cómo te retas tú a ser mejor? Mira, tengo la fortuna de que tengo un equipo de jóvenes, muy jóvenes, que te retan todos los días y que verdaderamente cuando te sientas a compartir con ellos, lo primero que te dicen es ¿y por qué? Y esto te da elementos suficientes a poderlo decir. ¿Cómo me reto yo? Yo
Yo creo que lo primero que me pasa es que cada cierto tiempo, muy frecuentemente, semanalmente, quincenalmente, hago una pequeña pausa para analizar cómo van las cosas. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué me está haciendo sentir inquieto? ¿Qué estoy viendo que va funcionando bien? ¿Qué veo que no? Y es que en la posición en la que estoy tengo dos grandes retos. Retarme a mí a ser mejor cada vez, a saber más, a estar actualizado, a ver qué está pasando en el entorno y retar a los demás directores para que lo hagan. Porque de nada me sirve que solo un área esté avanzando y las demás estén muy cómodas en lo hemos hecho así, lo vamos a seguir haciendo. Ese reto también tiene que permear al resto del equipo y también tiene que permear al equipo y buscar que sean cada vez mejores, que no se conforme nadie con ya logré esto, porque a final de cuentas, como dicen los escaladores, cuando ya lograste tu cumbre, tu primera cumbre, lo que tienes que hacer es, además de pensar cómo va a ser para bajar sano, pensar en la que sigue, pensar en la que sigue y seguir avanzando. El ser humano no puede dejar de ser, no puede dejar de crecer. Y déjame decirte que tengo un gran ejemplo. Mi padre empezó su maestría a los 62 años. Escribió su primer libro a los 70 años y sigue escribiendo. Y es un luchador incansable. Y es alguien que se sigue inventando y reinventando todos los días. Y creo que lo mejor que podemos aprender es eso, no nos podemos cansar y decir, ya está, ya soy aquel, ya estoy en el puesto que quería, ya tengo la casa que quería, ya estoy en la condición económica que quería. En el momento que llegues a eso mueres. Tienes que seguirte retando. ¿Y cómo hacerlo? Busca en ti qué te falta, qué más quieres hacer. Ya lograste todo lo que has buscado hasta hoy. ¿Y qué sigue? Y esa es la mejor pregunta que te puedes hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dentro de la toma de decisiones, ahora fuera de lo profesional, ¿no? Como persona, creo que de ahí parte todo, ¿no? De quién somos. Uh-huh. Y es con esta frase muy conocida, ¿no? Primero hay que ser, luego hay que hacer y luego hay que tener. Y si tienes mucha prisa, puedes ser y hacer al mismo tiempo, dicen por ahí. Para ti, ¿qué significa ser? ¿Y eso cómo impacta en las diferentes áreas de tu vida y en las oportunidades que se te han abierto en la vida? ¿Qué ser? Híjole, imagínate. A los filósofos griegos les tomó toda la vida entender qué era el ser y cómo evoluciona y cómo se forma. Para mí, ¿qué ser es esto? Es lo que soy, lo que vivo, lo que defino de mí y lo que percibo de mí. Porque uno de los retos más grandes que tenemos los seres humanos es que nosotros somos en función de lo que percibimos, pero también somos en función de lo que no percibimos y no somos conscientes. Y si no estás dispuesto a escuchar que los demás te digan, hey, tú también eres esto, difícilmente vas a terminar siendo el ser. Para mí el ser es eso, es ese ente que cada vez es más consciente de lo que es y de lo que no era consciente que sigue siendo y que tiene que aprovechar lo que tiene para seguirse construyendo en ese modelo que estás buscando de ti. Eso es el ser. ¿Te arrepientes de algo? ¿Me arrepiento de algo? La verdad, no. Todo lo que he hecho serían poquitas las cosas que me arrepiento. A lo mejor una de las que me arrepiento es ayer me comí más pizza de la que debía haber comido porque se aloja y cuesta mucho trabajo de hacerlo. Pero de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida, no. Porque al final de cuentas hoy no estaría aquí sentado hablando contigo y platicando todo esto si no hubiera vivido todo lo que viví. Pero es una pregunta muy importante y todo así. ¿Por qué? Si tu pregunta fuera, ha habido muchos momentos en los que te arrepentiste de alguna decisión que tomaste y luego dijiste, qué maravilla que lo hice, la respuesta hubiera sido sí. Hubo muchos momentos donde en lo que yo digo, en la revolcada que te está dando la ola de la vida, hay muchos momentos en los que dices, me hubiera hecho un lado, me hubiera arrepentido, no lo hubiera intentado. Pero la verdad es que cuando pasa el tiempo y vienes a ver, dices, qué maravilla que lo hice. Y qué maravilla que a pesar de lo difícil que fue y del precio que hubo que pagar
lo seguí intentando porque hoy, gracias a eso que viví, estoy donde estoy y todavía no estoy donde quiero estar, que esa es la parte más importante y hay que seguir avanzando. ¿Para ti qué sigue? Para mí, ¿qué sigue? Muchas cosas. Lo primero, una definición clara de cómo va a cambiar la parte laboral de empresa a mi futuro, ya después de haberme retirado de trabajar todos los días en una organización y demás, es definir bien qué quiero hacer, cómo lo quiero lograr. Tengo varias ideas. ¿Qué sigue para mí? Quiero convertirme en un buen asesor de líderes en formación. Quiero seguir siendo coach porque además hice una maestría en coaching y he tenido la oportunidad de dar coaching a varios. Hay varios amigos que me dicen coach, aunque no lo soy, pero siempre lo que dicen es que cuando recurren a mí encuentran una perspectiva que no habían pensado y que les da la oportunidad de avanzar en una forma y una dirección y una velocidad diferente. También quiero escribir y he estado reuniendo varias ideas porque creo que la escritura lo que te da es la oportunidad de dejar ahí un poco de ti y un poco de tu experiencia y tu vivir para que alguien en algún momento, cuando lo lea, diga, ¿qué cosa? Esto es lo que yo estaba buscando y no sabía cómo entenderlo. Entonces quiero escribir varias cosas, entre otras un libro. ¿Qué sigue? Todavía tengo varios retos. Si preguntas en mi casa te van a decir, todo está loco y quiere irse a correr a Pamplona delante de los toros. A lo mejor lo haré. Espero hacerlo. Pero hay muchas otras cosas que también quiero hacer. Yo creo que si tú me preguntas cómo quiero terminar, es algún día lograr haber llegado a un punto en el cual dejé un legado, dejé la construcción, dejé vivencias en un grupo grande de personas que cuando ya nos te digan qué bueno que estuviste, hiciste un cambio en vida. Eso es lo que todavía me falta seguir construyendo. Esta es una pregunta que le hago a algunos invitados que me parece muy interesante su perspectiva. Si todas las conversaciones que has tenido, lo que has escrito y lo que has aprendido y que has dejado plasmado en otras personas desapareciera de la faz de la Tierra y solo tuvieras los siguientes 60 segundos, ¿qué te gustaría decir? Vive tu vida, no te limites. No hay un plan perfecto, no hay una vida perfecta. Va a haber muchos momentos en los que te vas a retar y vas a decir, ¿qué carambas estoy haciendo acá? Pero si tienes la convicción de que eso es lo que quieres lograr, hazlo, no te detengas. A pesar de que tu entorno te diga que estás loco, a pesar de que tu entorno te diga que estás mal, hazlo. Y siempre escucha a aquellas personas que han vivido algo similar a ti, porque te van a dar muchas perspectivas. Unas a favor de lo que tú piensas, unas en contra. Toma tu mejor decisión y a la realidad. En algún punto me encantaría invitarte a esa mesa de diálogo que decíamos hace rato, con otros líderes y tomadores de decisiones que me parece que tienen una perspectiva muy interesante y muchas veces muy disruptiva. José María, te agradezco muchísimo por venir a este podcast, a compartir tus ideas, un poco de tu persona, de tu experiencia sobre todo. Gracias. Y agradecerte la buena intención, ¿no? Porque muchas personas a las que les extiendo la mano para invitarlos tardan mucho tiempo en contestar y tú tuviste toda la buena disposición y entiendo la ocupación de una persona de tu calibre, entonces te agradezco muchísimo que estés acá. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias en muchos sentidos. Gracias por la oportunidad. No siempre uno encuentra la oportunidad de platicar de uno y de lo que ha hecho y de lo que busca hacer. Y lo más importante, esperando que esto le sirva a alguien. Entonces, encantado de participar en esa mesa, encantado de participar contigo cuando quieras. Y ahí estoy disponible para también cualquier plática. Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco mucho. Gracias. A ti.